Pues tengo micrófono, qué Sí. raro. Bueno, a ver cómo voy a ver cómo ¿Sí me contar escuchas mejor? se escucha, dice que sí, se escuchan bien, entonces perfecto. Este, ¿Ahora me escuchas mejor o peor? yo te escucho igual, pero la gente te escucha bien, eso es lo que Ah, interesa. vale, de acuerdo, de acuerdo. En YouTube también se dice, te dicen desde El Salvador, que te escuchan desde España, desde Argentina, desde México. Vale, Bueno, perfecto. pues iniciamos. Bienvenidos a todos los que están en el otro lado del mundo y los que están en Europa. Estamos aquí dando la bienvenida sobre todo a la hermana Siskia. Eh, Vamos a dejar de hablar también de emisión, que ella es cofundadora de este grupo de jóvenes que están evangelizando, sobre todo en Twitter, que fundaron emisión hace algunos años con el padre Javier, el padre Daniel Pajuelo. Y de hecho tenemos algunos invitados que están aquí en el público eh, virtual, que son. Y les doy también la bienvenida aquí al padre Rafael Viera, que es el encargado de comunicación de Brasil. Un pequeño saludo en portugués, padre. Ah, Fuerte. um abraço a todos vocês, uma grande alegria para mim poder acompanhar nesse momento, uma grande alegria que eu posso levar para os meus colegas lá no Brasil. Sí. Entonces estamos un poquito aquí la universalidad de la iglesia. Hermana, sin más preámbulo, quiero agradecer a tu comunidad, agradecer a los jóvenes de Misión y por este apoyo a la RIAL, agradecer a todos los que están participando. Espero que no haya ningún problema técnico. Tendría que, les hago el recuerdo de usar este hashtag en Twitter, conversatorio RIAL. ¿Ya? Las preguntas pueden irlas dejando. Una sola pregunta compuesta, pero de un solo tema, porque eso también se va a ir al foro. Entonces, cada foro, cada debate, cada pregunta tiene que ser sobre un tema solo, bien elaborado. Eh, Hermana, te sí, escuchamos. bueno, muchas gracias sobre todo a la RIAL, a don Ariel principalmente, por la invitación. Como tenemos poco tiempo, no me voy a entretener demasiado en presentaciones. Quería también agradecer a todos los que están conectados, tanto aquí en Europa, que es más fácil, como a los que están conectados también a través del Hangout en América. Muchas gracias, porque sé que sobre todo para América es un esfuerzo, porque es mala hora, no es como aquí. Gracias a los que están aquí más cerca, a Javi, que está en plena semana de exámenes y sin embargo aquí lo tenemos, a Néstor, que sé que ha cancelado una reunión, y también a los que están incluso aquí delante de mí, que ustedes no los ven porque están in situ, ¿no? Bueno, quería compartir con ustedes en este momento eh, los primeros dos puntos que planteamos cuando, cuando hablamos de esto, ¿no? Y, y es primero un contexto sobre lo que es el mundo de la comunicación de hoy, cómo ha cambiado. Voy a compartirles la ventana, no sé si la ven, ¿la están viendo? Supongo que sí, que la ven, ¿verdad? No oigo a nadie, pero me imagino que sí. Bueno, el contexto de la evangelización digital y el social media plan es lo que tenemos que hablar hoy. Mañana trataremos el tema de las buenas prácticas para evangelizar en Twitter y las herramientas útiles propiamente para la gestión de Twitter. Digo propiamente de Twitter mañana porque hoy hablaremos también de algunas herramientas, aunque no sean expresamente para Twitter.
Voy a ir un poco rápido porque solo tenemos 45 minutos de exposición para dejar luego paso a 15 minutos de preguntas. Entonces, hemos empezado a las 5:05 y voy a terminar a las 5:50 la exposición para dar paso a las preguntas. Bueno, en cuanto al contexto, realmente es para justificar que no estamos hablando de evangelización digital porque esté de moda o porque nos ha dado por ahí ahora en la iglesia o a Misión o a la Real, sino porque en el mundo hay una serie de cambios y hay una serie de situaciones que justifican que tengamos que hablar de evangelización digital. Bueno, estas serán unas tendencias que el informe McKinsey, que lo pueden ustedes encontrar en la página web de la empresa McKinsey, más explicado, más extenso, y es un informe que nos adelanta cuáles van a ser las tecnologías que se van a imponer en el año 2025. Y como ustedes van a ver, muchas de esas tecnologías en realidad ya están ahora mismo empezando e incluso ya algunas tienen unos 2 años de recorrido más o menos. Bueno, por ejemplo, el Internet móvil ya tiene muchísimo más de 2 años, pero si nos ponemos a pensar, el WhatsApp, el Telegram, en realidad son tecnologías muy recientes para lo que es la historia de la tecnología. La automatización de la gestión del conocimiento, estamos hablando del Big Data desde ya hace muy poco, software que sean intuitivos para gestionar todo ese conocimiento, y sin embargo todo eso va a crecer. Hoy hace falta ser bastante rico, para poder comprar esos software y para poder hacerlo. Sin embargo, en el año 2025 probablemente esto va a estar mucho más extendido. Así como el Internet de las cosas. Hoy ya empezamos a ver con más frecuencia los smartwatch, por ejemplo, pero no solamente vamos a hablar del Internet en las cosas, en los relojes, también en la ropa. Ya existen ropas textiles que regulan la temperatura de las personas. Ya existe, por ejemplo, también el Internet que nos ayuda a gestionar la salud personal, no solamente con las pulseras, sino con otras muchas formas que están todavía incipientes, pero que ya han empezado a implantarse. La nube, por supuesto, va a seguir su producción, la robótica avanzada también, que nos va a ayudar en la medicina, por ejemplo, para las amputaciones. Son robots los que ya empiezan a hacer operaciones. De hecho, ya se puede hacer operaciones desde un continente hacia el otro. Los coches sin conductor en Estados Unidos, en Europa, ya está hablándose de la comercialización de los coches autónomos, coches que no necesitan un piloto, sino que pueden ir automáticamente. Ya no solamente estamos hablando de coches automáticos, digo coches porque en España dicen coche, pero en América son carros o automóviles en México. Entonces, no solamente hablamos de eso, sino también ya de una gran cantidad de personas que es imposible que conduzcamos sin un GPS, por ejemplo, o el GPS que dicen en Latinoamérica, ¿no? La genómica avanzada. Hace poco aquí en España vimos un programa en el que le habían hecho este estudio del ADN a un periodista que se había prestado. Es un estudio carísimo que hoy no podemos permitirnoslo todo, pero que ayuda a prevenir enfermedades. Sin embargo, dentro de unos años, dice el estudio McKinsey, que va a estar completamente mucho más extendido y mucho más abaratado en los costes, ¿no? Así como el gran problema que tenemos con el almacenamiento de la energía. Las baterías siguen siendo nuestro gran problema, pero entre el 40 y el 100% de los coches de 2025 serán eléctricos o híbridos. Ya no digamos pues todo el tema de las baterías de las cámaras digitales, de los teléfonos inteligentes, de las tablets, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la impresión 3D, que yo creo que todavía no existe extendido, aunque hace poco sí que vi, en Italia hay una empresa que se dedica a construir casas a través de 3D, pero son todavía casas que son demasiado básicas, demasiado incipientes, pero sin embargo después esto se va a ir extendiendo y podemos diseñar nuestros objetos y crearlos imprimiéndolos por medio de impresoras 3D.
materiales avanzados como el grafeno, el periódico digital, que es el papel digital, o sea, el papel digital a través del grafeno que se puede ir recargando y sin embargo es como si fuera un plástico pequeño que es digital. El tema del petróleo, por ejemplo, las nuevas técnicas permitirán rentabilizar las instalaciones actuales y hacer más duraderas las del futuro, que es un gran problema en cuanto a la limpieza del mar, en cuanto a la limpieza del ambiente, ¿no? Así como las energías renovables. Paso un poco rápido todo esto porque lo pueden ver ustedes mismos en el informe McKinsey, pero nos da una idea de la situación que tenemos en el mundo y hacia dónde vamos y justifica pues que hablar de evangelización digital hoy en realidad no es una moda ni es tampoco algo optativo. Es que es algo que realmente hoy tiene que ser obligatorio porque nos jugamos mucho. Todo esto, la digitalización de nuestro mundo, influye en las personas, influye incluso en nuestras neuroconexiones, influye en nuestros modos de relacionarnos, influye en muchísimas cosas. De hecho, ya hay cosas que vemos que han cambiado en nuestra realidad. Por ejemplo, la forma de conocernos. Nos conocemos sobre todo en lo digital. Yo a la mayoría de ustedes los conozco, pero los conozco por vías digitales, por ejemplo, ¿no? Hay amistades que se mantienen solo por vía digital, hay personas que se casan porque se han conocido vía digital. La forma de comprar, ya no conozco a casi nadie que no haya comprado en Amazon, que no vaya a la banca online, tampoco personas que no conduzcan sin un GPS o que no sepan de la existencia de los coches autónomos, estos de Google, por ejemplo, que van haciendo los mapas de Google también, que conectan con satélites. La forma de comunicarnos por WhatsApp, por Telegram, por Viber, etcétera, es extendida. Hoy todo esto nos ha acercado unos a otros. Yo recuerdo que cuando yo era novicia era carísimo llamar a mi madre. Hoy puedo llamarla cuando quiera y de forma gratuita a través de cualquiera de estas aplicaciones. Los smartphones son ahora mismo el objeto más utilizado en el mundo. Dice en algunos estudios que dedicamos entre 2 y 3 horas diarias de media al smartphone. No solo para jugar, como algunos adolescentes, mucha gente sin necesidad de jugar para nada, ¿no? Pero es en el smartphone donde consultamos el correo, donde compramos, donde hacemos reservas de hoteles, donde compramos billetes de avión, donde usamos el GPS para dirigirnos a algún lugar, etcétera. Y todo esto cambia cómo elegimos el valor, cómo se proveen las personas de ese valor y cómo se comunica el valor. Y en esto nosotros, cristianos, católicos, tenemos mucho, mucho que aportar y mucho también que reflexionar. Las verdaderas motivaciones de los destinatarios digitales son la inmediatez, la libertad, la interactividad, la diversión, la movilidad y la vitalidad. Si se fijan, son motivaciones completamente distintas a las motivaciones que podíamos conocer hace unos años. Pero no podemos obviarlas si queremos conectar con ellos y no podemos olvidarnos de con qué lenguajes se relacionan, qué motivaciones tienen y qué medios utilizan si queremos conectar con estas generaciones. De no hacerlo, estaremos perdiendo bastantes generaciones para Dios. Y eso yo creo que es algo que nos debe cuestionar bastante. Todo esto influye en nuestra forma de comunicación, por supuesto, pero también influye en nuestras relaciones personales y por tanto también tiene que influir en nuestra forma de transmitir la fe, en nuestra forma de evangelizar. Quizás no hay tanta sensibilidad en estos temas. La Iglesia ha dicho muchísimo al respecto. Cuando comentábamos la temática de este curso y el de mañana con don Ariel, me dijo que de la Iglesia, de lo que dice, se supone que los que estamos aquí ya lo sabemos y entonces no hemos incluido esa parte, pero sí sería interesante porque creo que muchísimos todavía lo desconocen. Sí que digo que es muy interesante leer, por ejemplo, el mensaje del Papa por la 48 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, así como todas las jornadas del Papa Francisco. Pero dar una vuelta a todo esto sería bastante útil para nuestra reflexión. Bueno, ese era el contexto. Quería situar porque
es importante, en qué mundo vivimos y dónde nos movemos. Voy a hablar hoy específicamente de algo muy técnico, demasiado quizás para personas que utilicen las redes sociales de modo personal. Está más pensado para aquellos que quieren utilizarla de modo institucional, que creo que son la mayoría de los que están hoy aquí conectados. Entonces voy a hablar del Social Media Plan, que es algo que ni siquiera las empresas en general están empleando y que por eso nos jugamos mucho, junto con la gracia del Espíritu Santo que nos ilumine, nos jugamos mucho para que podamos ser más eficaces en nuestra labor, si contamos con un Social Media Plan. Un Social Media Plan en realidad no es algo opcional y sin embargo funcionamos sin él la mayoría de los que hemos empezado en el tema de las redes sociales. No es algo opcional y tampoco es algo definitivo ni algo estancado. Cuando realizamos un Social Media Plan, tenemos que pensar que estamos creando una hoja de ruta y que además debe irse modificando continuamente según las dificultades que nosotros podemos ir encontrando. Voy a explicarlo en 10 pasos para simplificarlo lo máximo posible, porque hay libros enteros dedicados a este tema, ¿no? Pero, y hay incluso posgrados y cursos de especialización que se dedican a esto. Pero para que nos hagamos una idea más o menos de lo que necesitaríamos para empezar con buen pie una institución católica dentro de las redes sociales. Bueno, no voy a comentar esta gráfica que es el porcentaje y la cantidad de personas que están conectadas a Internet, conectadas a través de teléfono y a través de redes sociales, pero sí que quiero, porque no me resisto nunca a dar un curso en el que no nombre el número 45 del Evangelii Nuntiandi, que fue escrita en el año 1975. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara estos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. No lo comento más porque creo que la frase habla por sí misma. Y claro, no es una tarea fácil. Hacer un social media plan no es fácil. Tenemos que aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, meta es lo que quieres conseguir, algo amplio. Objetivos, lo que debes hacer para conseguirlo, específico y medible. Nuestra meta, por ejemplo, es llevar el evangelio, transmitir la fe. Esa es nuestra meta, ¿no? Podemos tener metas más concretas, pero toda meta la tendremos que traducir en objetivos, que son aquellos pasos concretos que queremos conseguir, que van a ser específicos y medibles. Medibles no siempre de manera cuantitativa, pero aunque sea de manera cualitativa, medibles. Entonces, bueno, los objetivos iremos viendo cómo se establecen, ¿no? Luego necesitamos saber lo que es estrategia. Estrategia es el modo en que vamos a conseguir esos objetivos, por tanto, lo que nos va a llevar a la meta. ¿Con qué estrategia? La táctica sería cada acción concreta que tendremos que hacer para conseguir los objetivos. O sea que la táctica serían la concreción de la estrategia. Y luego las métricas son los números o los datos, porque no solo son números, también son datos, que tendremos que comprobar para saber si conseguimos esos objetivos. El gran problema de muchas empresas, y digo empresas, no digo instituciones católicas, porque es que en la Iglesia todavía no conozco una institución que haga esto como tocaría hacerlo, ¿no? Todos estamos empezando en esta tarea, pero en las empresas el 60% de los que están en las redes sociales no miden y si miden es solo cuantitativamente. Miden lo normal, o sea, lo fácil, que es, por ejemplo, cuántos visitantes únicos tengo en la web. Y ese tipo de datos solos, aislados, no nos son suficientes. Bueno, vamos a empezar. El primer paso, creo que vamos a ir rápido por el tiempo, pero el primer paso es el establecimiento de metas y objetivos. Como saben, he distinguido lo que es la meta y lo que son los objetivos. Entonces, ¿qué queremos conseguir como meta final? Entiendo que la meta final es
transmitir la fe, evangelizar, transmitir los valores del evangelio. Pero podemos a lo mejor concretar un poco más. Es muy lícito, por ejemplo, que una meta sea incorporar, por ejemplo, a más personas a nuestras parroquias o a nuestras diócesis, o dar a conocer de una forma mejor la actividad de una iglesia, de un grupo o de una diócesis, ¿no? Cada uno tiene que establecer cuál es su meta a la hora de establecer este plan, para qué quiere hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una meta puede ser conectar con los alejados de la iglesia. Esa es una meta a la que nos invita la nueva evangelización, de la que ya empezó hablando Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, que Francisco no ha utilizado, creo, por lo menos no he leído yo ese término, pero en realidad el concepto sí. Entonces, la meta es lo general. Tendríamos que saber cuál es nuestra meta como institución en el plan de comunicación. Luego definir unos objetivos cuantitativos y cualitativos, reales y alcanzables, de modo que después podamos medir si se han alcanzado o no se han alcanzado. Entonces voy a aquí explicar rápidamente algunos tipos de objetivos. Hay objetivos orientados a la influencia, objetivos orientados a los ingresos, a la fidelización, a la marca, a los clientes, al poder y al engagement. Entonces, no todos, seguramente, no vamos a tener, no se trata de definir muchos objetivos. Yo diría que no más de 3, como mucho 4. Pero, obviamente, tenemos que saber de qué tipo de objetivos necesitamos recurrir. Casi siempre dentro del ámbito de la iglesia, ingresos también necesitamos, pero normalmente en nuestra labor en las redes sociales no nos dedicamos a conseguir ingresos, no hacemos campañas para conseguir ingresos, a no ser, por ejemplo, la cuenta de X tantos de la Iglesia Católica aquí en España, ¿no? Que es otra forma, ¿no? Tiene un objetivo de ingresos. Pero sí necesitaríamos, por ejemplo, de influencia, de fidelización, de marca. Y no nos iría nada mal también de cliente y de engagement. O sea, dependerá de cuáles son nuestra meta, dependerá de cuáles son nuestros objetivos. Ahí les he puesto algunos ejemplos de cómo podrían formularse esos objetivos. Si fuera de influencia, no los voy a decir todos, pero si fuera de influencia, incrementar el reconocimiento de la marca para poder influir o sea, cómo, ¿no? O sea, tenemos que especificar. Si son de ingresos, pueden ser económicos, pero también pueden ser ingresos de tipo de visitas, por ejemplo, o de seguidores, que no son, por ejemplo, los que creo que nosotros manejamos más. Generar tráfico cualificado hacia la web, por ejemplo, o generar más número de seguidores, o más número de fans, o una cantidad de dinero, lo que sea, ¿no? Bueno, ahí hay que pensarlo. Segundo paso, detección del target, es decir, del público objetivo social al que nos vamos a dirigir. Y este es muy, muy, muy importante, porque es difícil, muy difícil, un proyecto que se vaya a dirigir a todo el mundo. Y es cierto que el mensaje de Jesús es para todo el mundo, pero fíjense cómo también dentro de la iglesia hay dicasterios, hay comisiones dentro de las conferencias episcopales, se divide un poquito el target. Hay catequesis de adultos, hay catequesis de niños, hay catequesis para confirmación. El target siempre se divide porque es más fácil explicar con un lenguaje accesible al público al que me estoy dirigiendo, ¿no? Si conozco el público. Entonces, cuanto más pueda especificar a qué público me quiero dirigir, será mejor, porque me va a ayudar a pensar dónde está ese público y a qué usuarios de redes sociales queremos dirigirnos. Hay 3 tipos de segmentación de target. Estamos hablando, por ejemplo, de la segmentación de mercado, de la selección del mercado meta y del posicionamiento en la web. En el primero, las preguntas que nos tenemos que hacer son ¿cuáles son las características de mi público ideal y qué tipo de comunidades serán usuarios? Podemos hablar de la edad, del género, del sexo, de la edad. Podemos hablar incluso de los intereses, ¿no? De si son ya religiosos, católicos, practicantes,
o si son personas alejadas de la iglesia, o si son directamente ateos. Luego, en el segundo tipo, pues, tenemos que hacernos preguntas como ¿qué sitios frecuenta mi target para relacionarse, leer, hablar o divertirse? Si yo quiero ir a los adolescentes, pues ya no tengo que ir a Facebook porque no están ahí. Los adolescentes ahora están en Snapchat o en Instagram y tampoco están en Twitter. Entonces, adolescentes, pues me tengo que fijar dónde se relacionan, dónde van a divertirse, dónde hablan, dónde se comunican. Por ejemplo, si quiero personas adultas, maduras, pues Twitter es una red social adecuada para ir a pescar, digamos, ¿no? Eh, la tendencia general que yo veo es que todos queremos, por lo menos, no hemos pensado qué target que tenemos o hemos pensado que queremos tener a los que ya tenemos dentro. Hablamos con el mismo lenguaje de los que vienen a misa los domingos, hablamos con los mismos temas, las mismas temáticas, y eso, ni las temáticas, ni las formas, ni el lenguaje son la de las personas que están alejadas de la iglesia o de las personas que son ateas. Entonces, estamos pescando en la misma pecera. Y eso es un esfuerzo que no sé hasta qué punto es el que realmente nos hemos planteado o si es porque por casualidad. Porque, claro, si es por casualidad, pues habrá que hacer reconducir esos esfuerzos. Luego, en cuanto a posicionamiento en la web, por ejemplo, tendríamos que hacernos la pregunta de cuáles son los principales lugares donde mi público objetivo pasa su tiempo online. Es decir, si yo quiero un público que quiero posicionarme en la web, por ejemplo, para un público, mujeres, madres, con hijos adolescentes y adictas a la tecnología. Tengo que saber dónde buscar, ¿no? Entonces, abajo les pongo unos links con unas herramientas para saber buscar. Ahí la más conocida es Google Trends, que son las tendencias que Google nos va especificando, y otra que es de estadísticas. Nos ofrece un montón de estudios estadísticos que se van actualizando continuamente para saber responder a todas estas preguntas de las que hemos estado hablando. Si los objetivos conllevan visibilidad, puede que el target esté alineado con las plataformas que pueden ofrecer relevancia y audiencia. Es decir, el target también tiene relación con los objetivos que nos hemos planteado en el punto número 1. Y verán que a partir de aquí todo está interrelacionado, porque eso es una estrategia, eso es un plan de comunicación, ¿no? Cuando no existe esa interrelación y tocamos la flauta por casualidad, pues ahí es cuando empezamos a perder energía, perder recursos, porque no tenemos una guía y una hoja de ruta, ¿no? Si el objetivo conlleva fidelización, es decir, que en la parte de aquí hemos visto fidelización, aumentar el nivel de interacción con los usuarios, entonces el público objetivo serán únicamente los clientes. Pero fíjense, si lleva visibilidad de algo, tenemos que tener en cuenta las plataformas. Bueno, pasamos al punto número 3. En el punto número 3 tenemos que hacer una investigación y estudio de mercado. Y esto no es una cuestión que nos tenga que asustar, porque obviamente si nos ponemos a investigar y a ver qué dicen de nosotros como iglesia, como grupos juveniles, como parroquias, como diócesis, probablemente lo que vamos a encontrar no sea nada bonito, porque por lo menos en España la situación no es muy favorable para los católicos. Entonces, es necesario investigarlo para poder hacer una buena comunicación. Tenemos que medir la popularidad de nuestra propia institución, de nuestra propia marca, es decir, y misión, ¿qué popularidad tiene? Pues hay que medirla, ¿no? Y conferencia episcopal, ¿qué popularidad tiene? ¿Qué aceptación tiene? No nos tiene que asustar que eso no sea una respuesta positiva, porque lo que nos debería asustar es no hacer nada, sabiendo que podemos encontrar una respuesta negativa. Reunir información sobre el perfil del público objetivo y las características de uso social.
seleccionar herramientas de monitorización según objetivo y la plataforma de acción, monitorizar el diálogo del target y almacenar datos de cómo usan sus plataformas preferidas, recopilar datos concretos sobre la competencia. Es decir, tanto de las instituciones que hacen algo similar. Por ejemplo, a veces puede ser una competencia, un equipo de fútbol, perfectamente. Cuando hablamos de competencia no estamos hablando entre nosotros. Nosotros unos a otros no somos competencia. Tenemos que, de hecho, favorecernos los horarios. Por ejemplo, si en una diócesis hay una programación de actividades y se pisan los horarios, es que somos tontos, pero porque no somos competencia. Pero pasa, lamentablemente, y pasa porque no sabemos trabajar en equipo, pero no porque seamos competencia. Pero sí, por ejemplo, competencia puede ser un equipo de fútbol que tiene los entrenamientos o los partidos a la misma hora que puede tenerlo la catequesis de confirmación o la catequesis de primera comunión. Entonces, si obviamos esos datos, pues no vamos a acertar, ¿no? También investigar al público al que nos queremos dirigir en cuanto a cuáles son los lugares donde están, como hemos visto en el paso anterior, pero en este caso teniendo en cuenta más datos, porque ya no solamente es al público, también a la competencia y también a nuestra propia marca. Toda la información que podamos recoger en cuanto a esos tres elementos sería muy útil para después analizarla y trabajar después también sobre métricas cualitativas y cuantitativas de la institución. Ahí les dejo un link del 7º Observatorio de Redes Sociales que da datos muy interesantes sobre las redes sociales utilizadas en España y no sé si en los países de Latinoamérica, sé que también, por ejemplo, Colombia y México también tienen estudios de este tipo, ¿no? Pero este en concreto es de España. Y me parece que la tendencia que sigue es la de los países como Estados Unidos y países del primer mundo. Muy, muy interesante por la cantidad de información que nos aporta para hacer esta investigación y estudio de mercado. Otra herramienta interesante para esto es Feedly, es un agregador de contenidos porque nos podemos crear carpetas donde podamos ir agregando feeds o RSS de los contenidos que, por ejemplo, pueden estar emitiendo nuestra competencia o sobre nuestra propia marca. Podremos saber qué dicen de nosotros, podemos saber qué dicen de la competencia. También está Google Alert, que también es interesante para este tema. Todos esos datos tendremos que dedicarle un tiempo a poder investigarlo. Paso 4, la monitorización de la conversación. Es el mejor modo de conocer el detalle al público detectado en el paso 2. Es decir, si no estamos pendientes de qué se conversa, de qué dicen, si no monitorizamos las conversaciones, no vamos a conocer las tendencias ni las audiencias. Y entonces no podremos analizar y no podremos tener un conocimiento para tomar decisiones y para poder determinar cuáles serán las estrategias más necesarias. Para eso también es bueno Feedly y también es bueno Google Alert, igual que en el paso 3, porque este nivel de escucha activa es determinante para que tengamos un impacto. Les dejo también ahí un link que es cursocommanager.com, donde encontrarán muchísimas herramientas de todo tipo. De hecho, mañana, si quieren echarle un vistazo, mañana voy a utilizar de ahí todas las herramientas que tienen de Twitter para que las vayamos viendo, las más importantes. Conozco porque he usado bastantes, aunque no todas, pero sí les puedo decir de cada una más o menos algo. Bien, entonces, la conversación, saber qué dicen, saber qué se está diciendo es interesante porque nos va a permitir cambiar de estrategia en cualquier momento. Recuerden que el Social Media Plan no es un plan cerrado, sino que se puede ir cambiando. Lo único que no va a cambiar será la meta y los objetivos, pero todo lo demás lo podemos cambiar en cualquier momento, dado la rapidez con que pasan y cambian las cosas. Paso número 5, diseñar un enfoque original. En el enfoque original, en realidad es encontrar la fórmula de éxito de nuestra institución.
de un modo simple, porque una fórmula es algo simple, ¿no? No basta comunicar, porque hay que hacerlo creativamente. Entonces, la estrategia del enfoque puede ser de varios modos. Por ejemplo, podemos elegir un modo humorístico, un modo positivo, un modo recopilativo, un modo satírico, un modo personal, un modo provocativo, un modo incisivo. Es muy importante qué enfoque queremos darle a nuestro proyecto. Si nuestro proyecto va a ser serio, va a ser recopilativo, es lo que veo yo en la mayoría de las cuentas, ¿no? Cuentas de redes de instituciones que solo hablan de sí mismas, que no agregan a los demás, que siempre el tono es serio, que no suelen responder y que además no hay ni siquiera nunca una cara, un rostro humano, algo que te diga que detrás de esa cuenta hay una persona que siente y que vive. Esas cuentas normalmente suelen tener pocos seguidores y no suelen funcionar. Una vez que elegimos el enfoque de nuestra cuenta, imaginemos que queremos elegir un enfoque humorístico. Yo les he puesto aquí unos ejemplos para hacer un poco gráfico con el tema de la monja tuitera, cada uno de esos enfoques. Por ejemplo, si fuera un enfoque humorístico, tendríamos que elegir, por ejemplo, es un ejemplo, a lo mejor en Latinoamérica ni siquiera se entiende, ¿no? Monja molona. Entonces, es humorístico, monja molona. Entonces, yo reservaría el nombre monja molona en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos. Hay que reservarlo. Pero obviamente antes de ponerme a reservar, he de comprobar que ese nick o que ese alias está libre en todas las redes sociales que a mí me interesan. Entonces, tienen abajo una herramienta que es para chequear el nombre en un solo lugar. Ustedes meten monja molona y encuentran si está disponible en todas las redes sociales. Entonces facilita muchísimo esta tarea y lo ideal y lo correcto es que una vez que he elegido el enfoque, el nombre que va acorde al enfoque lo tengo que reservar y coger enseguida para que nadie me lo quite, ¿no? Entonces con esta herramienta de Name Checker tengo la posibilidad de hacerlo de una. Entonces, bueno, si el enfoque es positivo, podría ser Social Sister, por ejemplo. Si es recopilativo, podría ser lo mejor de y en lo que sea, ¿no? Si es satírico, pues me he inventado ahí que podría ser bronca suave. O si es provocativo, pues monja justiciera, ¿no? Y si es incisivo, zorro ocurrente. Y así. Entonces, como pueden ver, son simplemente ejemplos, ¿no? Obviamente no existe y creo que es difícil encontrar cuentas institucionales católicas que vayan a utilizar un enfoque satírico o incisivo o provocativo, pero no estaría fuera de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante de esto es elegir el tipo de enfoque, conforme a eso, elegir el nombre y reservar ese nombre en todas las redes sociales donde yo quiera estar. En el paso número 6 es la definición de la estrategia. Y entonces aquí, con todo lo que hemos recopilado en los pasos anteriores, es cuando ya voy a empezar a establecer el cómo, cuándo y dónde voy a dirigir todos mis esfuerzos. De lo contrario, fíjense que vamos a tirar a la papelera un montón de recursos, de tiempo, de personas y de dinero. Porque incluso cuando las personas trabajamos voluntariamente, eso se traduce en dinero. Ninguna empresa tiene empleados community manager trabajando gratis. Pero en la Iglesia Católica yo creo que no conozco todavía uno que sea un community manager pagado. Eso no significa que no haya dinero detrás. Y es además muy caro el puesto de un community manager. O sea, definir la estrategia no es batallar para conseguir seguidores, para conseguir fans, me gustas o retweets. No, sino que tenemos que hacer lo siguiente. Primero, elegir las plataformas. Vamos a alinear esas plataformas con el público objetivo. Las plataformas son Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. ¿En cuál? No hace falta que estemos en todas. ¿En cuál tenemos que estar? Obviamente va a depender de nuestro público objetivo. ¿Dónde está nuestro público objetivo?
Para eso funciona muy bien esas oleadas de observatorios de redes sociales, esos estudios que suelen hacerse cada año o cada 2 años. Precisar las acciones tácticas para formar la comunidad adecuada según los objetivos. ¿Qué acciones voy a llevar adelante para crear la comunidad que quiero crear? ¿No? Optar por las herramientas adecuadas para hacer el seguimiento de las métricas. Hay muchísimas herramientas, pero muchísimas, ya veremos, ¿no? Mañana, sobre todo, vamos a ver la cantidad grande de herramientas que hay. Hay que dedicar un tiempo largo a probarlas y ver cuáles son las que a mí me van bien para mi proyecto. No a todo el mundo le va bien lo mismo. Entonces, eso es un trabajo indispensable. Quedarme con 3 o 4 y desechar las demás después de haber hecho las pruebas necesarias. Establecer protocolos de actuaciones adecuados ante eventualidades. No tenemos planes de crisis online y muchas veces somos muy susceptibles a tener crisis porque nos atacan los trolls y bueno, el tema de los trolls es un tema que da para 1 hora incluso, pero mañana intentaré tocarlo un poquito por encima. Especificar los recursos personales y económicos necesarios para lograr los objetivos, qué personas van a estar, dónde van a estar y con qué recursos, cómo les voy a dotar de las herramientas que necesitan. Hay muchísimas que son gratuitas, pero seguramente tendremos que comprar alguna y hay que invertir algo de dinero. Si en realidad las grandes empresas invierten porque están en juego su economía, su engorde de bienestar, creo que nosotros que tenemos lo más valioso que ofrecer, que es el mensaje del Evangelio, no tendríamos que escatimar demasiado para invertir en esos medios que nos van a hacer más fácil y más eficaz el transmitir los valores. Eso es una reflexión que me gustaría que hiciéramos porque veo que estamos volviéndonos locos por querer hacer las cosas bien sin recursos. Y los recursos hay que buscarlos, porque si se buscan bien se encuentran, pero tenemos que aprender a buscarlos. Tenemos también, eso es otro curso, ¿no? Digamos. Trazar la línea operativa alrededor de la conversación, a quién vamos a responder, cuándo vamos a responder, con qué tono, etcétera, etcétera. Bueno, no me entretengo porque vamos mal, ya estamos, de hecho, nos quedan 5 minutos. Paso 7, especificación de las acciones tácticas. Aquí hay que delimitar el modo y las vías por las que vamos a comunicarnos con la audiencia. Vamos a establecer cuáles son los objetivos de cada acción. Vamos a concretar esos recursos, a elegir adecuadamente las plataformas, a definir las acciones, yo qué sé, concursos, información, acciones para crear comunidad, acciones para compartir eventos, etcétera, ¿no? Plantearnos acciones directas con respecto a los contenidos. Vamos a instaurar las características de publicación, cuándo vamos a publicar. No se publica ahí porque sí. Hay una hora en la que tenemos más audiencia todos. Esto es un medio de comunicación y funciona igual que cualquier medio. ¿Cómo saber cuál es la hora en la que yo tengo más audiencia? Bueno, pues también hay herramientas necesarias para eso. Y además gratis, ahí sí que son gratis, ¿no? Y luego hay otros modos también de poder hacerlo. Para que mi mensaje llegue a más gente, ¿en qué hora? ¿Quiero que llegue solo en Europa o quiero que llegue en Europa y América? Bueno, todo eso se tiene que definir en estas acciones tácticas. Puesta en marcha de monitorización de campañas similares y análisis posterior. Paso 8. Desarrollo del plan de contenido. Hay que hacer un plan de contenido porque necesitamos tener piezas de contenidos concretas. ¿Y cómo las vamos a publicar? Hay que definir las tipologías de letra, hay que definir los conceptos, los formatos. Los conceptos me refiero a las ideas que se van a transmitir y tener un calendario de publicación y un calendario de producción. Cuando se producen esos contenidos, es decir, se elaboran y cuando se publican, ¿no? Es necesario en este plan de contenido estos pasos, estos son los pasos, ¿no? Tener una línea editorial de las piezas, es decir, de los titulares, las imágenes, las tipografías, cómo van a ser las fotos que voy a subir, qué colores son los que van a predominar en mis publicaciones, no todo color vale,
qué tipografías voy a emplear y qué titulares, cómo voy a titular. Es decir, hay formas y formas de titular. Hay maneras de titular de modo descriptivo, hay maneras de titular de modo que llama a la acción, que son las que más funcionan en las redes sociales, y hay otras que son subjetivos, ¿no? Todo eso lo tengo que definir. Sistemas de producción de contenidos adecuados a la naturaleza de la pieza. Es decir, ¿cómo las voy a producir? ¿Con qué? O sea, tiene que ser adecuado a lo que voy a producir. ¿Con qué recursos humanos y económicos voy a llevar a cabo el proyecto? Elaborar el calendario editorial. Tengo que tener un calendario editorial. Labores y responsabilidades del equipo humano con respecto al calendario editorial. En el calendario se va a ver claramente qué tarea va a cumplir cada uno, en qué fecha se van a publicar y todos los pasos del proceso. La gestión de las fuentes de la información y la curación de contenido. Curación de contenido la podemos hacer con Google Alert y con Feedly también. Y esa gestión de fuentes de información es muy importante. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Quién me la va a dar? Y cuál es el valor añadido que voy a poner en todas mis publicaciones. Y luego tener muy claro, pues, políticas de actuación SEO y SMO de las piezas y los recursos. Sobre todo esto cuando se trata de blogs, porque los blogs sí que es necesario tener mucho en cuenta esto. Este es un ejemplo de calendario editorial. Si se fijan, en la primera columna está la fecha en que se va a publicar, luego el título que le voy a poner, la categoría de la pieza, la fecha en que se va a tener ya producida, la plataforma en la que voy a publicarlo, quién, el autor, con qué etiquetas, cuál es el formato, las métricas, es decir, cómo voy a medir que esto tiene un impacto o no lo tiene, cuál va a ser la llamada a la acción, porque esto es otro dato. Cuando no hay llamada a la acción, en realidad es muy difícil que esto llegue lejos, que el alcance sea largo. El alcance se queda muy corto y no hay demasiada interacción. Y nos interesa, si queremos crear comunidad, nos interesa la interacción con nuestros seguidores o con nuestros fans o con nuestros amigos. Y el estado quiere decir ya está terminado o está en proceso o tenemos que establecerlo, ¿no? Tenemos ahí dos herramientas muy interesantes también, muy útiles para gestionar tanto el calendario editorial como el plan de contenidos. Bien, paso 9, es la hora, pero voy a terminarlo, es la elección de métrica y métrica numérica y lo que se llama KPIS, que son métricas cualitativas. Y herramientas, tienen abajo lo que significa, ¿no? Que son indicadores claves de desempeño y herramientas analíticas. Entonces, aquí es donde voy a decidir con qué voy a medir mis objetivos, si los estoy consiguiendo o no. Si esta estrategia está desarrollándose con éxito, tengo que saberlo por los resultados, obviamente. Entonces, el análisis de estos datos tiene que tener en cuenta el contexto. El contexto. Imagínense que un día he tenido 0 visitas a la web. ¿Por qué he tenido 0 visitas a la web? O he tenido un bajón muy grande de visitas a la web. Pues a lo mejor en esa región era día de vacación, era día feriado. O a lo mejor hubo un apagón de luz. Entonces, tengo que tener en cuenta el contexto, pero el contexto general de todo. Y este análisis nos va a permitir conseguir una toma de decisiones adecuada. Es decir, voy a retomar, voy a volver a encauzar todo mi plan social media dependiendo de los resultados que voy obteniendo. Tengo que volver a retroceder y volver a retocar. Entonces, para esta elección tengo que tener determinadas las herramientas que voy a utilizar, si se trata de blogs o si se trata de plataformas, es decir, de redes sociales. Determinar qué conceptos voy a medir, si son cuantitativos son los más fáciles, el número de usuarios, el número de seguidores, las conversaciones que ha habido, las interacciones. Esto es más fácil, además nos lo dan muchísimas herramientas hoy en día. Trasladar los resultados claves de la medición también a un análisis cualitativo, porque los números solos no nos dicen todo, nos dicen una parte, pero no nos dicen todo. Informes periódicos de medición es muy importante llevar, por lo menos, decir, pues cada mes voy a elaborar un informe de medición y poder comparar de un mes a otro a ver si la cosa va mejorando o no va mejorando.
toma de decisiones respecto a los datos que voy a analizar. Es decir, si mis datos me dicen un aspecto positivo, pues tomaré unas decisiones o tomaré otras. Entonces, bueno, el último paso, y aquí acabo, es la producción, automatización y publicación de contenido. Es cuando ya se diseña, se graba, se retoca, se escribe, se publica, cuando de verdad se pone manos a la obra a todo esto, ¿no? La producción obviamente va a depender de los tipos de contenidos, que pueden ser textos, vídeos, fotos, audios, infografías, gráficos, pero esto sería otro curso, obviamente. Muchas herramientas nos facilitan la automatización, hay que probarlas todas y quedarnos con las que nos ayude más. La automatización de los mensajes, aquí tienen un resumen que me lo voy a saltar porque ya lo he ido diciendo y me voy a pasar a cuándo automatizar un mensaje y cuándo no. Bien, se puede automatizar mensajes cuando se trata de contenidos que están preparados con antelación para un día concreto. Imaginemos que hemos creado un evento y para ese evento hemos preparado unas piezas para publicar. Puedo dejarlas preparadas y programadas para que se publiquen automáticamente ese día de un evento, una festividad o un acontecimiento, un congreso, la fiesta del pueblo o lo que sea, ¿no? Unas confirmaciones, lo que sea. Entonces puede haber, yo qué sé, una entrevista al obispo, puede haber unos testimonios de las personas que se van a confirmar, todo dejarlo ya hecho y publicarlo ese día y dejarlo programado. También podemos programar mensajes cuando queremos mantener viva nuestra cuenta en horario de noche para que nuestros seguidores del otro lado del charco puedan seguir nuestra cuenta. Entonces, cuando tenemos seguidores o amigos de otros usos horarios, obviamente si estamos durmiendo no podemos estar, tenemos que dormir, pero nuestra cuenta puede seguir activa y podemos seguir enviando mensajes para esa gente. Y a lo mejor a veces hasta se repite lo que ya hemos dicho durante el día, pero nos interesa que ahora lo lean los que se están despertando, los que están trabajando. Entonces es importante para que nuestra cuenta también tenga en cuenta a otros usos horarios. Cuando se trata de un mensaje rutinario que se repite periódicamente, yo por ejemplo durante mucho tiempo he tenido activo a las 12 de la noche un mensaje programado en el que quería que todos los que estuvieran leyendo en ese momento hicieran alguna oración y se acordaran por las víctimas de la guerra. Tenemos en Europa, en Oriente Medio, una situación muy difícil y muy dura por la guerra en Siria, en Irak, en muchos sitios, y quería recordarlo. Entonces, resulta que era un mensaje automático y sin embargo tenía muchísimos retweets, a veces 15 retweets, 20 retweets y respuestas, no solo 20 retweets, sino también respuestas. Bueno, pues eso es un mensaje rutinario que todos los días a las 12 de la noche salía. Eso mismo puede ponerlo, por ejemplo, para otras cosas, ¿no? Cada uno aquí, la creatividad es la que marca el límite. Y también cuando se trata de publicar los feeds o los RSS de nuestro blog o de nuestra web. Si queremos que inmediatamente que en mi blog se publica algo, se expanda por todas mis redes sociales, me ahorro el tiempo de ir a una por una diciéndole la publicación y lo hago de manera programada, automatizada. Mañana vamos a ver con qué herramientas podemos hacer todo esto. Adelanto que la que a mí más me gusta es IFTT, es una herramienta que si quieren ya pueden ir mirando. También se puede hacer con HotSuite, que es como lo hace la mayoría de los que trabajan en esto. Si las redes sociales son conversaciones, ojo, en ningún otro caso se recomienda automatizar las publicaciones. ¿Por qué? Porque entonces se nota que lo que está detrás de mi cuenta es un robot y no una persona. Y eso no es bueno para mi marca personal o mi marca institucional. Y lamentablemente es lo que se ve en muchas cuentas institucionales católicas. Se nota, pero mucho, que lo que hay detrás es un robot y no una persona. Y por eso no crecen. Y por eso son cuentas frías, distantes, poco cercanas, que no afectan nada más que a los que ya estamos dentro de la iglesia y no conectan con otras realidades. En todo caso, siempre, aun cuando emitimos mensajes programados, necesitamos responder después en algún momento a las interacciones que la gente tenga con nuestros mensajes. Bueno,
hasta aquí, perdonen que me he pasado 3 minutos, mejor dicho 2, pero ahora abrimos el turno de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias hermanas. Somos 75 personas de América Latina, España, y España que han seguido el curso, esta primera sección, de varios países, de varias conferencias episcopales, diócesis, congregaciones y de personas que llevan proyectos particulares en evangelización. Vamos a ir directamente a las preguntas porque tenemos poco tiempo, aclarando que a nuestros invitados que están aquí desde Nicaragua, España, Guatemala, etcétera, de que se dicen las preguntas. No estoy oyendo, no sé por qué se me ha ido el volumen. De todas maneras, Patricia, si quieres dar una primera pregunta, por favor. Sí, como no, espero que me escuchen. Si podrían indicarme si me están escuchando. Yo te escucho. ¿Me escuchan? No estoy escuchando nada. No sé si ustedes me oyen, pero yo no oigo nada. A ver, ¿me escuchas, Cintia? ¿Me escuchas? Espera, que voy a poner los audífonos. A ver si ahora escuchas. No estoy escuchando nada. Yo no oigo. Vale. Pues no sé qué ha pasado. Quizás el micrófono. Si quieren, como yo no escucho nada, pueden enviarme las preguntas por aquí y se puede correr. Vale, aquí ya me están llegando algunas preguntas. Sí, vale, de acuerdo, sí, mejor escribirlas. Patricia Castillo dice, Rodolfo Moreno Manzanaro desde Madrid. ¿Se puede correr el riesgo de que muchas personas e instituciones de iglesia intentemos hacer lo mismo con limitados recursos, generando proyectos con contenido similar y que se acabe por dejar de lado al no poder mantener la demanda que generan las redes sociales? Proyectos como Real o Misión son la respuesta a este problema. Yo creo que justamente en redes sociales es donde veo que la iglesia trabaja más en comunión y más creando sinergias. Pero obviamente es necesario que aunamos más fuerzas. La Real y creo que Misión también hacen muy bien ese trabajo de crear sinergias. La Real ahora además está integrando no solamente dentro del ámbito católico, sino que muchos de los posts son incluso de fuera del ámbito católico, pero que nos ayudan a reflexionar nuestra propia misión. Y en mi misión, por ejemplo, colaboramos con todas las campañas de redes sociales que crean obras misioneras pontificias o incluso el otro día la Comisión por los Refugiados de la Conferencia Episcopal, es decir, en el hashtag acogida ya. Nos sumamos siempre que nos pide una organización a cualquier iniciativa que esté alineada con nuestros objetivos como misión, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos el gran problema, por un lado, de que no creamos sinergias suficientes, pero que dentro de las redes sociales creo que es donde más lo hacemos, y por otro lado, que no hemos revisado nuestros lenguajes. Nuestros lenguajes siguen siendo lenguajes para otro tiempo y necesitamos conectar con gente alejada, necesitamos conectar con más, atraer a más gente, ¿no? Ya nosotros estamos con nuestros catequistas, con nuestros directores espirituales, no necesitamos la red para evangelizarnos a nosotros mismos, porque ya lo hacemos dentro de nuestro ámbito presencial, dentro de la iglesia. Necesitamos cambiar el lenguaje y los formatos para que conecten con la realidad de los jóvenes de hoy y de muchas personas alejadas. Recuerda, preguntas quedarán en el foro. Muy bien, invita a que lean eso. Sí, en el foro se va a dejar por escrito las preguntas y las respuestas que surjan hoy y que incluso pueden mandar después de todavía haber terminado esta conversación. Una pregunta desde Perú, dice.
Léela. Y Es que no oigo nada, no sé por qué dejé de escuchar. Una pregunta desde Perú. ¿El Twitter es la plataforma más adecuada para llegar a más personas? ¿Qué pasa con las otras redes? ¿Qué nos recomienda la hermana específicamente para la pastoral digital? Bueno, mañana voy a hablar específicamente de Twitter, concretamente de Twitter. Yo creo que la plataforma, como he dicho ahora, se tiene que elegir dependiendo de nuestros objetivos. Si nosotros queremos cuidar a los que ya están dentro de la iglesia, por ejemplo, un grupo de pastoral juvenil que quiere cuidar a los miembros de su grupo, tiene que elegir Facebook, porque es donde realmente es un grupo más. Facebook es una plataforma más cerrada y más para uno mismo. Por mucho que uno tenga una fanpage, por los algoritmos de Facebook, las fanpage no tienen una visibilidad como pensamos. Y por eso no crecemos en una fanpage casi nunca. Porque está pensado, Mark Zuckerberg ha pensado que tenemos que pagar publicidad de nuestros posts para que tengan visibilidad hacia afuera. Entonces, aunque nos hayan dado 14,000 me gusta a la fanpage, nuestros mensajes no llegan a los 14,000 que le han dado me gusta. Solamente llegan a los que interactúan directamente con los posts. Y para interactuar con ese post, ellos tienen que venir a nuestra fanpage y echarle un vistazo. Entonces, no es Facebook, por eso, el lugar más adecuado para evangelizar hacia afuera de nosotros, sino hacia adentro, hacia los que ya tenemos con nosotros. En cambio, en este sentido, Twitter e Instagram sí que facilitan esa otra labor. En Twitter es la red más abierta que yo conozco, creo que es Twitter, porque no existe la reciprocidad. Al no existir la reciprocidad y no controlar nosotros el alcance de nuestro tweet, podemos perderlo. A mí me ha pasado que he mandado un tweet y meses después vuelve a mí porque ha ido circulando de retweet en retweet. Esto es buenísimo. Entonces, esto sí que crea un engagement y crea un alcance muchísimo mayor, pero requiere más esfuerzo porque es más volátil. Solo lo leen las personas que están conectadas en ese momento y si no, no. Entonces, la estrategia la hemos de pensar teniendo en cuenta las características de la red social. En Instagram es parecido a Facebook, pero sin que sea cerrado. ¿Por qué? Porque en Instagram la clave está en el uso de los hashtags. Tenemos que hablar un día de Instagram, pero Instagram funciona para que sea abierto. No basta que la cuenta mía no tenga candado, sino saber emplear bien los hashtags. Hay hashtags universales que son los que más se emplean, que son, por ejemplo, Instagood, Instagramers, todos estos hashtags, cuando yo los coloco, aparece en millones de personas que están conectadas en ese momento a Instagram al estilo de Twitter. Entonces, me hace una red abierta. Curioso es que en Instagram, en la cuenta de emisión, nos viene mucha gente que no es de nuestro mundo católico. Y por eso nuestros mensajes no son abiertamente religiosos, sino que son con valores evangélicos muy humanos que no siempre tienen la palabra de Dios o un mensaje expresamente religioso. Esto ya lo decía mucho Monseñor Cheli y lo ha dicho también el Papa Benedicto XVI. No bombardear con mensajes expresamente religiosos, que no quiere decir no enviar alguna vez un tuit religioso, sino no estar continuamente enviando solo mensajes de ese estilo. Vale, espera otro es... un momento, voy a hablar un momento, porque la hermana no nos está Bueno, pues... hay preguntas que se han quedado sin responder, como la Conferencia Episcopal de Colombia nos pregunta cómo hacer que los obispos y los sacerdotes crean en este plan de social media, que lo tomen en cuenta dentro de la estructura de la organización. ¿Qué número de tweets diarios son buenos para no cansar a nuestros seguidores? Naila Alcántara nos pregunta, ¿podrían compartir la presentación, por favor? En este momento la hermana no nos está escuchando por problemas técnicos, pero estas preguntas sí se van a quedar presentes en el foro y ahí las vamos a contestar. El foro está en la página web de la RIAL, en la sección foro, está bastante evidente. La hermana no nos está escuchando, le voy a hacer una señal para que se despida. Les agradezco mucho y mañana ya tenemos un cierre un poquito mejor del curso.
mañana por otra hora nos vamos a reunir. Así que nos vemos, hemos estado 76, 77 personas en el curso. Bueno, hermana. Pues nada, muchísimas gracias por este rato. Sé que ha ido muy rápido, pero es que había mucho contenido para poco tiempo y eso que lo he hecho lo más general posible y lo más básico posible. Pero interesaba que hubiera una visión de conjunto de por dónde tendríamos que avanzar y qué esfuerzos son necesarios realizar para que podamos tener más frutos de nuestros esfuerzos y cumplir un poco más nuestros objetivos y nuestra meta. Muchísimas gracias y espero que mañana nos volvamos a encontrar. Recuerden que las preguntas van a quedar en el foro y que yo iré respondiendo las preguntas por escrito y que podrán tener este vídeo que permanecerá grabado en el canal de YouTube de la Real. Y bueno, hasta mañana y muchas gracias. Gracias. Luego, chao Javier, Néstor, el padre, el encargado de comunicación de Brasil. Adiós. Nos hablamos mañana. Chao, chao. No.